Muy buenas, queridos alumnos. Vamos a continuar con controversias internacionales, solución de las controversias internacionales en realidad. Hemos hablado de los medios pacíficos, y los medios pacíficos tienen varios ítems a su vez, o modos de solución de controversias. ¿Cuáles son los medios, cuáles son los modos por el cual estamos estudiando de las soluciones pacíficas del artículo 33, capítulo 6 de las Naciones Unidas? Hemos visto el primer medio, fueron los medios diplomáticos, después medios jurídicos, ya hemos dado lo que se refiere a soluciones arbitrales, y ahora vamos a estudiar la solución judicial, es decir, la labor de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en la solución de las controversias internacionales. Esto está en la Carta de las Naciones Unidas y vamos a estudiar exactamente lo que corresponde a la estructura y función de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Esto corresponde a la unidad 8, ítem 25 del programa. Vamos a hablar del contenido de la unidad y tiene varios contenidos. Vamos a definir lo que es la solución judicial, vamos a estudiar o analizar brevemente la diferencia entre la solución judicial y el arbitraje, diferencias y coincidencias. Vamos a estudiar inmediatamente ya empezamos a estudiar la estructura y función de la Corte Internacional de Justicia. Vamos a estudiar la competencia que tiene esta Corte, este máximo tribunal internacional que corresponde a las Naciones Unidas, la competencia, la forma de aceptar la competencia, el compromiso, el tratado, convención, cláusula opcional, el procedimiento que funciona dentro de la Corte, cómo funcionan los juicios ante la Corte. Vamos a estudiar el carácter de su jurisdicción. Vamos a estudiar también las fuentes que aplica la Corte Internacional de Justicia para la solución de controversias que van y atienden ante este alto tribunal internacional. Es decir, de dónde quita el derecho para aplicar la reforma del estatuto de la Corte Internacional de Justicia y la extinción, lo que corresponde a estas cuestiones. Muy bien, vamos inmediatamente ya en el desarrollo de esta unidad. Vamos a definir lo que es la solución judicial. La solución judicial es la sentencia obligatoria pronunciada por un tribunal permanente dotado de una estructura legal orgánica, y esto se refiere a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Es decir, las Naciones Unidas tiene un alto tribunal que atiende ¿qué cosas? Atiende litigios entre estados. Los estados aceptan la competencia y van y dirimen sus diferencias ante un tribunal internacional por medio de un proceso. Entonces este tribunal, al analizar, emite una sentencia obligatoria pronunciada por un tribunal permanente, cual es la Corte Internacional de Justicia, y esta Corte Permanente está dotada de una estructura legal orgánica, es decir, tiene una estructura, tiene un estatuto internacional que está agregado ¿a qué? Este estatuto está agregado a la Carta de la ONU. Quien se integra a las Naciones Unidas también ya está dentro de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Entonces todo lo que viene después de esta lección tiene que ver con esta estructura legal orgánica, este estatuto internacional, este tratado internacional que establece el funcionamiento de la Corte y todo lo que las variables que tienen que ver con el funcionamiento, con esta estructura y el funcionamiento.
Antes de entrar a estudiar la estructura y el funcionamiento del Estatuto Internacional de la Corte de Justicia de La Haya, vamos a, ya que estudiamos anteriormente en la anterior lección, el arbitraje es elegido por las partes en conflicto. Sin embargo, el arreglo judicial a través de la Corte Internacional de Justicia es atendido por un tribunal permanente. El otro es elegido por las partes. Esto es atendido, ya está funcionando, es permanente. El arbitraje inicia y termina el laudo arbitral y es ad hoc. El arbitraje inicia y termina, es un proceso, ya hemos visto. ¿Cuándo? Con el laudo arbitral. Y es ad hoc, es decir, para ese caso específico. Sin embargo, el arreglo judicial posee un estatuto definitivo y es parte integrante de las Naciones Unidas. Los jueces del sistema judicial son permanentes. Sin embargo, el arbitraje no es permanente, elegido por las partes. Es ad hoc, es decir, para ese hecho o para esa necesidad específica por parte de los estados. Vamos a estudiar ya la Corte Internacional de Justicia. Aquí vimos la diferencia con el arbitraje. El arbitraje es elegido por las partes en el conflicto, el arreglo judicial es atendido por un tribunal permanente. El arbitraje inicia y termina con el laudo arbitral y es ad hoc. El arreglo judicial posee un estatuto definitivo, es diferente, y es parte integrante de las Naciones Unidas, y los jueces del sistema judicial son permanentes. Corte de Justicia Internacional. Estructura. Posee un estatuto internacional, es decir, tiene un instrumento jurídico que está adosado, está integrado a la Carta de las Naciones Unidas. Y este estatuto internacional regula su funcionamiento. Esta corte está compuesta por 15 jueces propuestos por el Consejo de Seguridad. Es el Consejo de Seguridad el que propone a quién, a la Asamblea General. Y la Asamblea General es la que designa a estos miembros o jueces de este alto tribunal internacional. Dura 9 años, es renovable por otro tanto, por otros 9. Es decir, un miembro del tribunal internacional, si hace bien sus trabajos y si no tiene ningún cuestionamiento, dura 19 años en sus funciones. 19 años en sus funciones. Una buena parte de la vida ya, generalmente son personas ya de cierta edad las que integran. Es muy difícil que cumplan 19 años porque ya integran bien mayores, porque para ser integrante de la Corte Internacional de Justicia tuvo que haber pasado por la Corte Suprema de Justicia de su país o ser docente, investigador con muchas obras publicadas en Derecho Internacional, porque es un especialista en Derecho Internacional, o haber sido al mismo tiempo también ministro de Relaciones Exteriores. Pero el núcleo es la docencia y la investigación. Tiene que ser un publicista. O haber paralelamente integrado la Corte Suprema de Justicia. Tiene que tener experiencia en las tareas de cómo funciona un proceso. Pero aquí el proceso es diferente. Tiene las mismas cuestiones de un proceso normal y corriente, pero ahí se debate litigios entre estados. La Corte atiende problemas de controversia entre estados. Los estados aceptan la competencia y van y dirimen ante esta Corte. Esta Corte está integrada por 15 jueces. ¿Quién los designa? ¿Quién los designa? ¿Quién los propone, mejor dicho? El Consejo de Seguridad. Esas 5 potencias mundiales. ¿Quién los designa definitivamente? La Asamblea General por mayoría absoluta, 50% más 1 de los estados.
Funciones: resuelve o dirime los litigios entre los estados. ¿Cómo es entonces un tribunal de la Corte Internacional de Justicia? Es nombrado y designado por su alto nivel de competencia en conocimiento sobre derecho internacional, alta moralidad pública y privada, alto nivel de competencia, eso es decir, alto saber y experiencia en temas de derecho internacional. Por eso que es importante también haber pasado como ministro de Relaciones Exteriores, porque los ministros de Relaciones Exteriores tienen mucho roce con las cuestiones del derecho internacional. Ahí se debate los intereses de los estados y 15 jueces deciden la suerte del derecho de uno de los estados en contienda. Competencia de la Corte. Tiene dos clases de competencia: la contenciosa y la consultiva. Hay diferencias entre contencioso y consultivo. La competencia contenciosa es el proceso en sí que se desarrolla ante la Corte por los estados en conflicto. Es el proceso en sí que se desarrolla por la Corte atendiendo problemas de estados. Esa es la contenciosa. Su trabajo originariamente y trabajo ordinariamente, cotidianamente, es la contenciosa. También atiende y realiza tareas consultivas, es decir, evacúa consultas, respuestas jurídicas a solo dos órganos de la ONU. Como es un órgano principal de la ONU, ¿se acuerdan los órganos de la ONU, de las Naciones Unidas? La Corte Internacional de Justicia, la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, ECOSOC. Son los órganos principales, activos de las Naciones Unidas. 5 son. Y uno de los 5 es la Corte Internacional de Justicia, que realiza tareas contenciosas. Contencioso quiere decir proceso. La palabra contenciosa quiere decir realización de procesos. ¿Y qué procesos? Dirime, resuelve los conflictos que se dan entre estados y que acuden ante la Corte. Y la consultiva evacúa respuestas jurídicas a los dos órganos citados, solo a ellos. ¿A quiénes? A la Asamblea General y al Consejo de Seguridad. A nadie más, a ningún estado, solo a dos órganos. ¿Dónde dice eso? Dice en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que es un tratado internacional que es de carácter accesorio, que se agrega a la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, dos competencias tiene: contenciosa y la consultiva. Ahora vamos a tratar en detalle de la contenciosa, o sea, toda la labor procesal que realiza. Esa es la contenciosa. Formas de aceptarla. No cualquiera se va, y no cualquier estado se va a dirimir sus diferencias ante la Corte. La primera forma de aceptar la competencia quiere decir la tarea específica procesal que realiza la Corte. ¿Y cómo se van los estados? Cuando un estado le denuncia a otro estado, ¿ya le puede llevar? No es tan sencillo el tema. Hay varias formas, hay 3 formas de acudir a la competencia de la Corte Internacional de Justicia. La primera forma de aceptar la competencia es el compromiso. Los estados se ponen de acuerdo y acuden a la Corte para el arreglo. Tienen problemas, tienen diferencias, tienen roces diplomáticos permanentes. Entonces dicen, ya que me siento muy seguro de mi derecho, dice un estado A,
y el Estado B también dice, me siento muy seguro de mi derecho, acudamos, nos ponemos de acuerdo y vamos a dirimir nuestras diferencias ante la Corte. Ese es el compromiso. No hay tratado previo, no. Compromiso directo. Hay problemas, se van. La segunda forma es por medio de un tratado o convención. Los estados firman diferentes tipos de tratados con otros estados. Firman. Y en la última parte dice cómo arreglar el conflicto de interpretación, el conflicto de aplicación de un tratado. Los tratados siempre tienen modos de solución de controversias. Algunos dicen directamente diplomáticos, otros dicen arbitral y otros dicen vamos a la corte. Si tenemos problemas nosotros estados, cuando firmamos un tratado, vamos a la corte. Y eso es el tratado o convención. Ya determinan, ya hacen una previsión en el mismo tratado cuando firman que la solución de las controversias van a ser llevadas ante los estrados de la Corte Internacional de Justicia. ¿Está claro? Voy a poner un ejemplo. Itaipú, por ejemplo. Itaipú es un serio problema entre Paraguay y Brasil. Ya hemos hablado sobre esto. Es un severo problema. ¿Por qué? Porque hay una asimetría, una diferencia, una un muy pronunciado privilegio que tiene Brasil en cuanto a la determinación del precio, del costo de la electricidad. El Brasil se lleva una tajada importante. ¿Y dónde se determinó eso? En el tratado, en el anexo C. ¿Y cuántos años dura ese anexo C? 50 años. Ahí se determina cómo deben cobrar los estados por la energía eléctrica. Paraguay solamente usa 10% y el 40% vende al Brasil. Y ese precio se estableció hace 50 años a un precio irrisorio. Le vendemos energías al Brasil a un precio muy bajo. Hemos hablado ya en esta clase que el Paraguay se aprovechó desde hace 47 años, se aprovechó hasta hoy 5.000 millones de guaraníes por la venta de nuestra energía. 5.000 millones, buena plata, ¿no? ¿Saben cuánto se aprovechó el Brasil de la venta a precio de chaucha y palito? 75 millones de dólares. Si esto no es un tratado leonino, ¿qué será un tratado leonino? Vuelvo a repetir el concepto de tratado leonino. Es un tratado extremadamente asimétrico, desproporcionado, por el cual una de las altas partes contratantes tiene mayor beneficio y gran privilegio en los frutos o en las rentas que se producen de un determinado tratado internacional. Itaipú es una fábrica de energía eléctrica. Lo que no podemos utilizar porque no tenemos estructura industrial para absorber el 50% de la energía, le vendemos el 40% al Brasil y a un precio muy bajo. No podemos modificar así nomás. En el 2023 vamos a modificar una renegociación. Si llegamos a un acuerdo, ¿y dónde dice que de qué forma es en el Tratado de Itaipú? Estoy dando un ejemplo. En el Tratado de Itaipú, ¿dónde dice que la solución de controversias o interpretación o aplicación de un tratado, dice el Tratado de Itaipú que la solución es por los medios diplomáticos? No dice medio arbitral, no dice medio judicial, dice medios diplomáticos. Y medios diplomáticos son negociaciones directas, mediación, conciliación, mediación internacional. Ya hemos hablado sobre eso. Vayan entendiendo cómo funciona el asunto. Y entonces podemos irnos a dirimir, a ventilar nuestro severo problema con el Brasil ante la Corte. Es posible,
pero tiene que ponerse de acuerdo con un compromiso. Ahí está el primer tema. Brasil no quiere llevar, jamás se va a ir con nosotros si nosotros nos vamos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Jamás. ¿Por qué? No le conviene. Ellos actúan patrióticamente. Sus diplomáticos que negociaron el Tratado de Itaipú actuaron con un extraordinario patriotismo. Todo el beneficio se llevó Brasil. ¿Y qué pasó con nuestros diplomáticos que firmaron el Tratado de Itaipú en 1973 en Brasilia? ¿Quiénes eran? Eran diplomáticos paraguayos. ¿De qué régimen? ¿De qué gobierno? Del gobierno de Stroessner. Nos vendió redondo Stroessner. Ese es el legado ordinario, entre comillas, de Stroessner en entregar redondo en una bandeja de plata la cabeza de la riqueza del Paraguay. Se construyó, sí, buenos beneficios, hubo beneficios, sigue habiendo beneficios, entra dinero limpio, pero vendemos a un precio extraordinariamente desproporcionado. Entonces, volvemos al tema de los tratados. Estamos hablando de tratado o convención. Si se hubiese puesto, estamos hablando de una conjetura, que la solución de controversias se definiría ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el Tratado de Itaipú, entonces directamente nos íbamos por un tubo a arreglar nuestro problema e íbamos a solucionar hace rato ya el problema de la desproporción del Tratado Leonino de Itaipú. Pero nunca nos dice eso. El Tratado de Itaipú dice que la solución de controversias, cuando hay problemas de diferencias de interpretación o de aplicación del Tratado de Itaipú, deben ser resueltos por la vía diplomática. Y la vía diplomática quiere decir acuerdo de partes. Y no hay acuerdo de partes. Entonces vamos a forzar en 2023, dentro de 2 años, dentro de 3 años, vamos a forzar una mejor venta, una venta más justa del Tratado de Itaipú. Vamos a forzar. Y si no podemos, y si no forzamos, porque vamos a renegociar en el 2023. Diplomáticamente vamos a renegociar. Y si Brasil se emperra de nosotros, si Brasil no quiere modificar la tarifa que se estableció hace 50 años atrás, ¿qué podemos hacer? Y a lo mejor no hay solución. Un escenario es, nos va a dar algo siempre, un poco más, pero no nos van a dar lo que corresponde. Quitémonos de la cabeza, no nos va a dar lo que corresponde. ¿Por qué? Ellos actúan conforme a los intereses. Y acuérdense que los estados tienen intereses. Y los intereses son egoístas, egocéntricos para los estados. Y si no hay solución, y si no quieren darnos lo que le estamos pidiendo, nosotros podemos cerramos no podemos hacer eso. El Tratado de Itaipú dice claramente que si no hay solución, continúa con el tratado anterior, con el anexo C del Tratado de Itaipú. Es una situación no es el momento para hablar en detalles. Me gustaría hacer una conferencia sobre esto. El año pasado teníamos que hacer, pero no pudimos. Probablemente podemos hacer dentro. Me gustaría hablar con los delegados del tercero y un equipo que podamos organizar vía Zoom una conferencia sobre Itaipú. Podemos hacerlo para entrar en más detalles sobre esta problemática seria, palpitante, decisiva que es el Tratado de Itaipú. Entonces, vamos otra vez a la Corte Internacional de Justicia. ¿Cómo se acepta la competencia de la Corte? La primera forma es compromiso. Los estados van de acuerdo, vamos allá. ¿Podemos irnos del caso de Brasil? Nunca. Brasil no nos va a llevar jamás con el compromiso. Y como no hay tratado de convención, Itaipú no dice que la solución se da por la Corte Internacional de Justicia de La Haya, entonces no hay, los dos temas no hay, no se puede. La tercera forma de la aceptación de la
Competencia es a través de la cláusula opcional artículo 36 del Estatuto de la Corte. Ahí dice claramente quienes aceptan al firmar, al integrar las Naciones Unidas, los estados ya aceptan obligatoriamente la cláusula del artículo 36, la cláusula opcional, de arreglar sus diferencias por medio de la Corte Internacional de Justicia. Pocos estados han aceptado hasta ahora, apenas 30, pocos. Es decir, los estados dicen, nosotros aceptamos el artículo 36. Cualquier problema que tenemos, vamos a llevar a la Corte Internacional de Justicia. Cuando tengo un problema, el estado A tiene problema con el estado B, que también aceptó el artículo 36, la cláusula opcional, van directamente. Pueden también elegir modos diplomáticos, pero la opción obligatoria es ir ante la Corte Internacional. Entonces, la competencia se acepta, 1, por compromiso, 2, un acuerdo o un tratado previo donde se establece que la solución se puede hacer a través de la Corte. Y el otro es la cláusula opcional. ¿Cómo funciona un procedimiento ante la Corte? Es como cualquier otro juicio normal y corriente. Tiene una parte escrita, una parte oral, una parte probatoria, una parte de los alegatos y una parte de la sentencia. Es la misma estructura que hemos estudiado en la cuestión arbitral. Una parte escrita, demanda, contestación, informe, pericias, todos se hacen por escrito. ¿Dónde? Ante la Corte. ¿Dónde funciona la Corte? No lo dije, pero ya tenemos que saber muy bien. Funciona en la ciudad de La Haya. La Haya queda en Holanda. Holanda es un país pequeño que está en Europa, sobre el mar Báltico. Su capital es Ámsterdam y una de las ciudades emblemáticas de la diplomacia y el derecho internacional es La Haya. La Haya, ahí funciona, ahí está, en el edificio de La Paz, ahí funciona, trabajan los 15 jueces de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Entonces tiene un procedimiento por escrito, un procedimiento oral, testifical, explicación pericial, una fase probatoria, testificales, documentales, periciales, gráficos, fotos, filmaciones, todo se hace en la fase probatoria. Los estados culmina la etapa del debate con los alegatos finales. He explicado muy específicamente lo que son los alegatos. Vuelvan a ver el video de la solución arbitral y ahí está todo el contenido de los alegatos. Y luego termina con una sentencia y se adopta por mayoría de votos de los magistrados presentes. Son inapelables las decisiones tomadas por la Corte Internacional de Justicia. Ya no hay apelación, quiere decir que hay un órgano superior, no hay un órgano superior. ¿Existen recursos dentro del proceso? Sí, existen recursos propios previstos en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Recursos de interpretación y recursos de revisión. De interpretación, que es un pedido de aclaratoria por oscuridad, ambigüedad de las expresiones del tribunal. Es lo que sería en nuestro proceso el recurso de aclaratoria, pero el recurso de interpretación se puede pedir en cualquier momento del desarrollo del proceso. O al final también, de la sentencia también. Y también se puede pedir de revisión. Sería como una apelación, pero ante el mismo tribunal se pide un recurso de revisión. Los jueces sentenciantes vuelven a reanalizar lo decidido y determinan otorgar razones o no al estado recurrente. Es el recurso de revisión. Recurso voy a explicarle lo que es un recurso. Un recurso en el proceso, vamos a adelantar también ya asuntos procesales con ustedes. Un recurso es una impugnación que se hace, las partes impugnan lo decidido por el tribunal. El uno es la de interpretación y el otro es de revisión.
carácter de la jurisdicción. Una vez aceptada la competencia por los estados en conflicto, ya sea por compromiso, ya sea por un tratado o acuerdo previo o por la cláusula opcional del artículo 37 del Estatuto de la Corte, aceptada la competencia, los estados en conflicto y desarrollado el juicio, la misma se torna obligatoria e inapelable. El carácter de la jurisdicción. Obligatoria e inapelable. ¿Y qué pasa si no se cumple? Hay problema. ¿Qué derecho aplica la Corte Internacional de Justicia? ¿De dónde trae? Hay un código, hay un código penal, un código civil, todos son cuestiones de derecho internacional. ¿Qué derecho aplica la Corte Internacional de Justicia? Aplica primeramente las convenciones o tratados. Los tratados o convenciones son normativas internacionales que están vigentes, multilaterales o bilaterales. Multilaterales o bilaterales. Y de ahí traen la solución de los conflictos. De ahí extraen la solución del conflicto entre estados. Cuando un conflicto dado, que se está ventilando ante la Corte, no está contemplado en ningún tratado, ni bilateral ni multilateral, en forma subsiguiente, en forma subsidiaria, en forma más bajo quiere decir eso, se busca si hay normas internacionales de costumbre, es decir, si hay o no derecho consuetudinario. Tiene segundo grado en importancia, esto es en grado de prevalencia. Se busca entonces normas consuetudinarias vigentes y aceptados por la comunidad jurídica internacional. Son las leyes no escritas. Entonces, de ahí se extrae otra normativa para resolver el conflicto entre estados. En tercer lugar, en grado de prevalencia. Cuarto, los principios generales del derecho. Artículo 143 de la Constitución paraguaya. Ahí están los principios generales del derecho, pueden mirar. Y de ahí se extraen las normativas. ¿Cuáles serían esos principios generales del derecho? Voy a citar algunos. La prohibición del uso de la fuerza, la libertad de navegación de los mares y los ríos internacionales. 2. Los derechos humanos son principios generales del derecho internacional público. Todos los principios que contienen todos los derechos humanos de primera, segunda, tercera, cuarta generación. El principio de no intervención en los asuntos internos, el principio de cooperación, de igualdad jurídica, cooperación, derechos humanos. Hemos estudiado estos principios generales. ¿Se acuerdan? La primera lección que estudiamos fueron principios generales de derecho. Y de ahí se extrae del artículo 143 Estos principios generales están estructurados en todo el sistema del derecho internacional. Y también está citado ¿dónde? En el artículo 100, así como ejemplo, en el artículo 143 de la Constitución paraguaya. De ahí se extraen la solución de los conflictos. No hay tratados internacionales, no hay normativas consuetudinarias internacionales, no hay principios para arreglar este problema. Van entonces a la jurisprudencia internacional, es decir, fallos anteriores análogos, más o menos parecido quiere decir. De este caso en conflicto, con anteriores casos de conflicto ya resueltos por la Corte. De ahí se extrae. En cuarto lugar, en grado de prevalencia. No se puede empezar por la jurisprudencia. Jurisprudencia quiere decir son fallos determinados por la Corte Internacional de Justicia que se resolvió algo parecido al que está ahora analizando. Y la quinta, doctrina de los publicistas. Es decir, qué decisión, mejor dicho, qué opinó, qué dijo
un renombrado publicista del derecho internacional para resolver esta cuestión de los estados. Opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Hemos hablado ya. El artículo 65 de la Carta de la ONU dice claramente que a solicitud de la Asamblea General o del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Corte puede emitir una opinión jurídica sobre una cuestión de derecho internacional. No es vinculante para estos órganos, no es obligatoria, pero vale porque la Corte es un cuerpo deliberativo, un cuerpo jurisdiccional que conoce temas de derecho internacional y puede darle a una orientación. ¿A quién? Solamente a la Asamblea General cuando lo pide por mayoría absoluta, o al Consejo de Seguridad por mayoría absoluta lo pide a la Corte sobre una opinión que le eche luz sobre una cuestión. ¿Es vinculante eso? No es vinculante como una sentencia, no, simplemente es de carácter consultivo, pero es importante. Estamos hablando de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. ¿Cómo funciona? A través del estatuto. Y este estatuto es un tratado internacional que se agrega a la Carta de la ONU. En el artículo 69 dice claramente, se puede reformar el estatuto. Se puede reformar el estatuto así como se puede reformar la Carta. Se necesita 75% de 198 estados para reformar la Carta. El estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Igual procedimiento del mecanismo de 75% de los 198 estados para reformar la Carta de la ONU. Es muy difícil reformar la Carta de la ONU o es muy difícil reformar la Carta del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. ¿Por qué? Se necesita 75% de 198 estados. Muchísimo eso. Entonces puede. Muy bien. Entonces, culminamos con esto, haciendo un replanteo rápido. ¿Qué estudiamos nosotros en esta lección? Hemos estudiado la solución judicial, la actividad de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Hemos estudiado la lección 8 y T25. Hemos definido qué es la solución judicial. Hemos visto que hay diferencia entre la solución judicial y el arbitraje. Y después ya entramos a trabajar específicamente sobre el motivo de esta lección, que es la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que funciona ¿en dónde? En La Haya, Holanda. ¿Cuántos jueces tiene? 15. ¿Cuántos años están? 9 más 9, 18 puede estar. ¿Quién los elige? Y los propone un órgano importante, el Consejo de Seguridad. ¿Dónde se elige? ¿Dónde se los nombra definitivamente por mayoría absoluta de votos? Los 198 estados. Y ahí está funcionando la Corte. Hemos estudiado también la competencia, cómo funciona la competencia, cómo se acepta la competencia. Y se acepta de tres formas. 1, compromiso. 2, una convención o un tratado previo. 3, la cláusula opcional que hemos explicado. Vuelvan a volver a escuchar lo que es la cláusula opcional o lean. Hemos visto el procedimiento, tiene una forma oral, una forma escrita, tiene una forma probatoria, tiene una forma de alegato y sale finalmente una sentencia. La sentencia es obligatoria y se debe cumplir. ¿Qué pasa si no se cumple la sentencia? Uno de los estados no quiere cumplir. La ONU no tiene un ejército, sí, pero puede reunir a un ejército. ¿Cómo? El Consejo de Seguridad puede ordenar, primero pedirle al estado que no quiere cumplir la sentencia, que cumpla la sentencia. La Carta de la ONU dice claramente, que si no se cumple la sentencia, en uno de los artículos de la Carta de la ONU dice, el Consejo de Seguridad le puede exigir, le pide primero que cumpla la sentencia. Y si no cumple, puede hacerlo cumplir militarmente. ¡Oh! Está feo eso. ¿Y de dónde quita el ejército? Y quita de los socios, de los estados. Se forma un contingente militar y puede invadir incluso un estado por incumplimiento de
una sentencia de la Corte. Nunca ocurrió, pero puede ocurrir. El carácter de la jurisdicción es obligatoria. La fuente son 5. Primera fuente que donde extrae derecho para aplicar es los tratados internacionales, bilaterales o multilaterales. Segundo, principio general, son las normativas que tienen que ver con el derecho consuetudinario. Tercero, los principios generales del derecho. Cuarto, la jurisprudencia internacional. Y quinto, la opinión de los estudiosos del derecho internacional, de los publicistas. La reforma se hace conforme al 75% de los estados. ¿Reforma de qué? Reforma del estatuto de la Corte. Se hace igual que la reforma de la Carta de la ONU. 75% se necesita de los estados de la Asamblea General para reformar el estatuto. Y eso es todo. Muy bien. Muchas gracias.